Hola, bienvenidos a The Heart by Will y Jeannie. El tema de hoy es la integridad en el liderazgo. Así que Will, cuéntanos, ¿qué es exactamente la integridad en el liderazgo? La integridad en liderazgo siempre ha habido un concepto erróneo de que muchos líderes, hay líderes que nacen y otros que se hacen. Entonces, esa concepción errónea es basada a la manera en que en la diferencia entre una persona introvertida y una persona extrovertida. Entonces, eso no identifica, o sea, si la persona es extrovertida desde su nacimiento, no significa que la persona tiene una capacidad de liderazgo, simplemente que tiene una capacidad de ser espontáneo hacia las afueras, hacia las personas, pero no necesariamente significa que tenga todas esas capacidades que sean para liderazgo. Que eso es parte de lo que es el líder se forma a través de todas las circunstancias por las cuales ha vivido y todas las oportunidades que ha tenido para crecer. ¿Por qué? Porque estaba leyendo que hubo un estudio en el 2019 acerca de la toma de decisiones, no tan solo del liderazgo, sino la toma de decisiones dentro de las personas. Y dice que realmente un 4 a un 6% son decisiones que se toman conscientemente. Wow. O sea, que nos detenemos para tomar esa decisión y que el 95% de las demás decisiones son decisiones que tomamos inconscientemente basado en nuestras vivencias y nuestras experiencias. Wow. Lo que significa realmente es que nuestra capacidad de libre albedrío o de toma de decisiones está limitada realmente a un 4 a un 6% en los momentos que estamos tomando decisiones. Por eso debemos ser bien cuidadosos en la manera en que tomamos decisiones, inclusive como líderes. Ahora, dentro del liderazgo está lo que mencioné la vez pasada, el liderazgo eclesiástico, que es el gobierno eclesia, que es del gobierno de Dios traído a la tierra, y el liderazgo en general. El liderazgo no solamente se limita, la única diferencia entre el liderazgo eclesiástico es que un liderazgo de servicio y el liderazgo secular o en la sociedad es un liderazgo de que tú me sigues a lo que yo te estoy haciendo y yo sigo caminando y no, o sea, y a veces ese liderazgo es erróneo porque a veces pasa por encima de las culturas y los aspectos sociales de aquellos quienes están debajo de tu cargo. Entonces, hay un escritor que se llama Paul Hiebert que él hablaba acerca de las maneras dentro de un líder que envuelve 3 puntos: el cognitivo, el afectivo y el del comportamiento. O sea, un líder tiene que ser saludablemente en esas 3 áreas. Entonces, por ejemplo, y que también se conectan con lo que es inteligencia cultural, inteligencia emocional. Y eso lo vamos a ver ahorita, por ejemplo. El líder que tiene la capacidad que tiene inteligencia cognitiva, tiene la capacidad de poder ver cómo ve la otra persona a quien yo estoy liderando, cómo esa persona ve el mundo. O sea, tiene la capacidad, como diríamos en el criollo, de ponerse en los zapatos de la otra persona. Correcto. Y ver y entender cómo la otra persona ve el mundo y trata de alcanzar a esa persona, o sea, llegar a ese punto medio de alcanzar a esa persona y poder entender cómo es que tú ves las cosas. Ok, ya que veo cómo tú ves las cosas, ahora vamos a ir caminando para que entonces puedas ver lo que yo como líder quiero tratar de mostrarte. Okay. Y es como que voy llevando a la persona a que él entienda mi área, pero yo también entendiendo y teniendo en conciencia cómo esa persona ve su perspectiva. Correcto. Entonces, de ahí ese es el área cognitiva, que podría ser el área cultural. Okay. O sea, por ejemplo,
cada persona vive sus experiencias de niño, durante la adolescencia, pubertad, crece y ya viene de una familia que tiene una cultura y comienza una familia, se casa y comienza una familia para establecer una nueva cultura con su esposa, ¿verdad? Y que su esposa viene de otra familia con otra cultura. Entonces ellos comienzan a establecer su propia cultura dentro del liderazgo, ¿verdad? Y entonces una vez ellos se mueven de esa cultura del liderazgo, entran al círculo de lo que es la congregación, que ya tiene su propia cultura, su propia visión, su propia misión. Y entonces ahí es que entonces ellos van cuadrando o calibrando su llamado como familia y cómo encaja a nivel congregacional. Y eso es lo que un líder tiene que siempre estar consciente, de que cuando yo tengo a mi cargo, yo no solamente tengo una persona a mi cargo, tengo una cultura que representa posiblemente una familia. Correcto. Y tengo que ser muy sensible a cómo yo me dirijo a esa persona, cómo yo trato con esa persona y cómo yo respeto su bagaje cultural para no buscar ofender o aplastar a esa persona o aplastar sus sueños y su propósito dentro tanto del ministerio. Entonces, de ahí nos moveríamos a la segunda parte, ¿verdad? Que es la afectiva o emocional. Estábamos hablando de cognitivo, ¿correcto? Que es como la parte donde nos ponemos en los zapatos del otro, entendemos su entorno, entendemos de dónde vienen, su familia, y lo comparaste como con lo que es un matrimonio, ¿verdad? Que los matrimonios muchas veces hasta de la misma cultura, ¿verdad? No hay tal vez la diferencia cultural, crecieron en el mismo país, podían ser hasta vecinos. Sin embargo, cada hogar tiene como su manera de crecer y su manera de ser distinta. Esa sería, digamos, la primera parte, ¿correcto? Exacto. Ok, dale, qué bien. Sí, entonces de ahí nos moveríamos al área afectiva, que también vuelve tanto los otros círculos. Ok. Porque el área afectiva es la capacidad nosotros de poder entender las emociones y las necesidades psicológicas y fisiológicas que tiene ese individuo. Ok, súper. Entonces, que eso era lo que hacía Jesús. Correcto. Jesús cuando entendía las necesidades que tenía la gente, satisfacía las necesidades que tenía en ese entonces, y luego entonces al conectar emocionalmente y las necesidades psicológicamente y su worldview o su punto de vista, entonces decía, ok, ven, sígueme. Y la gente, no tenía, decía, sanó mi necesidad, entiende mi situación, tengo que seguirlo porque él es el que con él voy a encontrar la solución. Claro, que fue muy similar a lo que vivió Pedro, ¿correcto? Que cuando Jesús lo llamó, él estaba pescando y ahí fue que él suplió esa parte de esa necesidad, y después Pedro lo siguió, o sea, no le dijo sígueme y lo dejó con su problema, sino al contrario, no solamente suplió por su necesidad, sino como que le dio mucho más de lo que él estaba esperando. Qué bien. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En el área emocional, tenemos que entender que nosotros somos seres emocionales. Tenemos alma, que es donde se manifiestan las emociones en nuestro espíritu, y nuestra mente, que es donde nosotros racionalizamos todo. Entonces, en este punto donde que estamos viviendo luego de pandemia, los líderes tenemos que estar bien conscientes en las necesidades tanto emocionales y psicológicas de las personas, y no podemos tratar como situaciones como enfermedades mentales como un tabú dentro de la institución eclesiástica, porque son situaciones que posiblemente no comenzaron simplemente durante la pandemia, sino que se manifestaron en el momento de estar encerrado dentro de cuatro paredes. Entonces esos aspectos comenzaron a aflorar y comenzaron a manifestarse. Entonces ahora la iglesia está con la tarea de lidiar y trabajar con esas personas, pero desafortunadamente nos hemos encontrado con
en situaciones donde no sabemos cómo manejar esas situaciones, emociones y situaciones psicológicas, enfermedades mentales, porque nos tomó por sorpresa, por decirlo así. Claro, yo también creo que también es parte de que no sé cómo ha desarrollado o ha cambiado últimamente, pero normalmente se creía, por ejemplo, cuando tú ibas al trabajo, decía, los problemas se quedan en casa, ¿verdad? Aquí eres el gerente, aquí eres la recepcionista, aquí eres el que hace esto. Y pues realmente es imposible porque la gente simplemente lo que hacía como que cohibía sus emociones y mientras trataba de trabajar, pero el dolor o lo que le está afectando en su casa estaba ahí porque el individuo realmente no se puede dividir. Entonces tal vez el crear esta imagen de que los problemas se quedan en casa, o sea, obviamente no vas a seguir discutiendo en tu trabajo, pero también hay que entender que el individuo es el mismo y donde el individuo esté, pues lleva todo lo que tú estás explicando, ¿no? Todo lo que está en él, que incluye la parte emocional. Exacto, sí. Por muchos años intentamos guardar en compartimentos cada Correcto. aspecto de nuestra vida, cuando realmente, o sea, es un todo. Yeah. Y una cosa afecta a la otra. Entonces de ahí nos movemos al tercer punto, que es el aspecto de conducta. Y el aspecto de conducta es cuando yo entiendo el aspecto social y cultural por el cual rige esa persona y cómo yo busco comunicarme con esa persona en su aspecto social, a su nivel social y cultural. Un ejemplo, por ejemplo, y esto pasó, los datos, cuando Walmart trató de entrar al mercado alemán, él estableció su tienda alemán, pero con su estructura que funcionaba en los Estados Unidos. Wow. ¿Qué pasó? Que a veces cuando nosotros tratamos de trabajar con personas a como nosotros vemos la situación y nos quedamos o sea, cerrados a a poder entender el aspecto social y cultural de la otra persona, puede ser muy costoso. Claro. Entonces, y eso fue lo que le pasó a Walmart. En Walmart en Alemania trató de moverse, practicar, abrió sus tiendas en Alemania, pero entonces al no entender la cultura o el modo social de cómo se manejaban las tiendas, por ejemplo, como Aldi, que es alemán, al no entender ese aspecto cultural, terminaron cerrando. Wow. Y removiéndose del mercado, o sea, perdieron sobre más de 16 a 60 billones de dólares. ¿Por qué? Porque no supieron ajustar su manera de funcionar a la cultura donde ellos estaban yendo. Wow, qué importante. Entonces, eso viene, por ejemplo, al liderazgo en Latinoamérica. Cuando tú llegas a ciudades como en los Estados Unidos, donde hay bastantes latinos, tú te encuentras con latinos de diferentes puntos de vista, de Centroamérica, de América del Sur, del Caribe, y cada uno no tan solo viene con una cultura diferente, viene de una familia diferente, viene de un individuo que ha pasado sus experiencias diferentes a todas las demás personas. Inclusive dos hermanos dentro de una misma casa pueden tener perspectivas diferentes del círculo familiar. Imagínate cuando tú tienes personas de diferentes culturas y estás liderando a personas de diferentes culturas. Entonces tienes que buscar una manera de poder entender de dónde vienen esas culturas, entender el individuo que estás liderando, amarlo por sobre todas las cosas, porque tú no puedes, algo que aprendimos esta semana fue que tú no puedes liderar a alguien que tú no amas. Y entonces, en base a eso, es bien importante que nosotros podamos entender que una vez tú entiendes esos aspectos de culturales, emocionales y de cognitivos de su perspectiva, entonces tú puedes levantar una plataforma donde puedes realmente liderar en un todo integralmente a personas de diferentes culturas. Yo recuerdo que una de las cosas
Hace muchos años, cuando mis 19 años, Marcos Witt me dijo, recuerdo que me dijo: William, tienes que aprender a hablar un español universal. Y yo, ¿cómo así un español universal? ¿Cómo se maneja eso? No podías decir zafacón ahí. No hay zafacón y amol, eso no funcionaba. Pero entendí que tenía que aprender a hablar un español donde yo pudiese comunicarme efectivamente con personas de México, con personas de Argentina, con personas de Colombia, con puertorriqueños, con personas de Nicaragua, con personas de diferentes bloques, de personas de España, y que ellos pudiesen entender el mensaje. Claro. Y yo pudiese recibir feedback de lo que me estaban diciendo. Claro, claro. Y yo creo que como líderes, cada líder tiene la responsabilidad de conocer a quienes está liderando. O sea, tú no te puedes dar el lujo de simplemente liderar a ciegas sin saber quiénes son los que están en tu casa. Y es un reto, honestamente, porque el liderazgo es retante, ¿verdad? O sea, por ejemplo, nosotros llevamos varios años de casados y a veces el uno sorprende al otro porque como que, wow, no sabía que sabías hacer eso, wow, ¿de dónde salió aquello? Porque imagínate que vivimos juntos, ¿verdad? Estamos constantemente juntos y todavía nos seguimos conociendo. Entonces imagínate verlo en la parte del liderazgo. Es un reto realmente para el líder, pero también hace como que el trabajo no sea monótono, como que día a día sigas descubriendo cosas en las personas que estás liderando, y en cada una de estas áreas que mencionaste hay como tanta belleza de conocer su cultura, sus emociones, su temperamento. Como tú decías ahorita, los hermanos, ¿verdad? Que crecen en la misma casa pero actúan distinto. Entonces ahí como que ves que el temperamento también influye muchísimo. No solamente la parte cultural, la parte de la familia, sino como que es un juego completo que afecta al individuo. Pues, por último, quería mencionar, hay un ejemplo en la Biblia que a mí me toca en lo personal, y es el ejemplo de Timoteo. Para aquellos que tienen conocimiento de la Biblia, Timoteo, su mamá era judía y su papá era griego. Entonces, Pablo lo discipula y lo envía a liderar una iglesia, como líder de una iglesia, como representante de Pablo, pero él era quien estaba liderando esa iglesia. Y lo más curioso que Pablo le dice en una de las cartas que le escribe, le dice, o sea, que nadie tenga en poco tu juventud, o sea, que no menosprecie tu juventud o la edad que tengas, sino... O sea, si no, sigue caminando hacia adelante y sigue creyendo en que Dios te continúa capacitando, porque, o sea, lo que Pablo tenía que derramar sobre él ya lo había derramado. Pero él tenía que entender que su juventud no era un limitante para ejercer liderazgo. Y su descendencia o ascendencia de donde venía tampoco era un limitante para ejercer liderazgo. Lo cual viene al último punto. O sea, nosotros, cada uno dentro de nuestro liderazgo o dentro de nuestra vida, hemos cometido errores como cristianos, inclusive antes de Cristo, inclusive estando en Cristo, hemos cometido errores con personas que hemos liderado, ya sea en nuestra casa o en medio de una congregación. Pero eso no nos descalifica de ejercer liderazgo. Desafortunadamente vivimos en una sociedad donde fácilmente descalificamos a las personas simplemente porque no cumplen el estándar que nosotros hemos establecido. Entonces, a veces eso puede ser muy peligroso cuando establecemos estándares para diferentes líderes en base a nuestra propia experiencia, porque ese mismo estándar, en el momento que tú cometas un error, va a ser como un espejo y va a mirar hacia ti y te va a descalificar a ti también. Correcto. Eso justo también estábamos ayer aprendiendo, que
muchas veces los estándares que colocamos para juzgar a los demás, ¿verdad? Estábamos aprendiendo de la parte de la paternidad, cómo hay papás que son tan estrictos con sus hijos, ¿verdad? Y que en ese mismo estándar pues realmente serán juzgados. Entonces cuando ya ese estándar pasa al revés, como que ya tú dices, oh no, bueno, no era tanto, realmente no es tan exagerado. Entonces es importante, como tú dices, tener un liderazgo saludable, y yo creo que estos puntos son muy importantes y que sin la ayuda realmente de Dios es imposible liderar a otros sin la ayuda de Dios. Yo creo que es completamente cuesta arriba, porque Él es el que nos da la capacidad, el discernimiento, las habilidades, ¿verdad? Las estrategias que a veces nosotros mismos pensamos como que no, yo soy introvertido, o yo no creo, pero Dios mismo te va dando las estrategias para alcanzar lo que necesitas alcanzar y para liderar de la manera que necesitas liderar. Sí, yo creo que todo esto llega a un punto donde todo esto es como cuando estás haciendo una comida, vas a hacer diferentes ingredientes para que el alimento, la sopa o el asopao, dependiendo, ¿verdad? El sancocho, sí, es de Colombia. El ajiaco que estés haciendo, quede bien. O sea, y ese es el ajiaco del liderazgo. O sea, son diferentes ingredientes que son necesarios para que tú puedas ser efectivo en el liderazgo. Correcto. Y que al mismo tiempo puedas cumplir la misión que Dios te ha encomendado como líder y como discipulador de esas personas que te ha encomendado. Y yo creo que todo comienza dentro de la familia. Sí. Dentro de la familia, y se va abriendo ese círculo a la medida de que seamos fieles en eso que Dios nos ha dado. Así es, sí, es un ejercicio de que, como lo dices ahorita, comienza en la familia, y a veces pensamos y asociamos ese ejercicio de liderazgo como con tal vez una plataforma y varias personas, o una institución y varios empleados, ¿verdad? Y el liderazgo comienza, como dices, en casa. Y entonces, por ejemplo, si hay mamás viéndonos, si hay papás en casa, ¿verdad? Tú eres un líder, y las personas que están en tu casa son las que están bajo ese liderazgo. Y por eso es importante entender cada uno de estos puntos, porque es este momento tal vez que parece como que pues solamente tengo 2 personas debajo de mi liderazgo, ¿verdad? Tengo 2 hijos. Pero aún en ese momento Dios nos está entrenando para cuando necesitamos, o Él necesite que cubramos o seamos, ¿verdad?, el líder de alguien más, tengamos esas herramientas. Si no lo practicas ahora, que tal vez lo ves como, pero no es mucho, en el momento en que llegues a más, pues no vas a saber qué hacer, ¿verdad? Entonces creo que es importante hacer ese ejercicio de liderazgo desde casa, y impregnarlo a tus hijos. Levanta líderes, que sean más líderes, así como tú. Bueno, pues muchas gracias, Ginny. Yo creo que si tienen alguna pregunta con relación a aspectos de liderazgo, cómo ser efectivos dentro de su liderazgo en los diferentes roles, ya sea dentro de la iglesia, aún fuera de la iglesia, saben que pueden comentar en los comentarios abajo, y nosotros les estaremos indicando diferentes herramientas que nos han servido a nosotros para poder ser líderes eficaces. Así correctamente. Que muchas gracias a todos los que nos están viendo. Esto ha sido The Heart by Will and Ginny, así que hasta luego. Nos vemos.